Gracias por acompañarnos nuevamente en esta emisión más de Réplica, el análisis semanal. Hoy vamos a abordar un tema pues en boga, ¿no? En boga sobre todo a nivel nacional y más a nivel local. Vamos a hablar de justicia y democracia. Yo le agradezco a Fernando Sandoval su presencia y a José Enrique su presencia. Adelante, don Fernando. Sí, miren, en este trillado asunto de los expedientes X, que involucra y incluso tiene contra las cuerdas a políticos, a periodistas, a obispos, a empresarios, creo que sería bueno recordar en esta sagrada semana a un personaje muy conocido, a Poncio Pilatos. ¿Y por qué a Poncio Pilatos? Bueno, pues porque este funcionario, representante de Roma en la provincia de Judea, cuando se lavaba las manos frente al dilema de culpar o no a un inocente, como fue el Señor Jesucristo, él dijo, ante una serie de cuestionamientos, él respondió, bueno, pero ¿qué es la verdad? Y es pertinente la pregunta porque motiva a desconfiar, porque ¿qué es la verdad ante este asunto, ante este problema de los expedientes X, multiinformado, multipublicado y en donde se ha convertido en una arena política a la ciudad, al Estado y ha trascendido las fronteras, incluso nacionales? ¿Qué es la verdad? Bueno, pues motiva a desconfiar. Motiva a desconfiar tanto de juzgadores como juzgados. ¿Por qué? Porque si realmente para que haya justicia se requiere la verdad, pues entonces, y si no la hay o no tenemos ninguna posibilidad de conocerla, entonces, ¿qué caso tendría estar enfrentando a juzgados y a juzgadores? ¿Qué caso tendría estar enfrentando a honestos y a corruptos? ¿Qué caso tendría estar enfrentando un proceso frente a un tinglado? De tal suerte, pues, de que pues, tendríamos que reflexionar sobre esa justicia y esa verdad. Partamos que para que haya justicia se considera verdad. Y no me refiero a la verdad de los filósofos. Los filósofos dicen que no se puede conocer la verdad. Bueno, una corriente, la idealista, que no se puede conocer el mundo, que no es conocible el universo, que no es conocible la naturaleza de la luz, pero no me refiero a esa verdad, me refiero a una verdad jurídica que más o menos, de manera verosímil, acerque una solución a este grave problema que ya tiene meses, lo acerque a una ciudadanía que va a votar el 6 de junio y lo acerque pues para también que se puedan tomar decisiones. Pero pareciera ser que los actores involucrados pues han leído a Lacan y a Platón. Lacan y Platón, filósofo y psicólogo, dicen, el discurso verdadero dice la verdad y el falso pues no la dice. Y pareciera ser que todos estos actores, tanto juzgadores como juzgados, pues se acogen a la segunda parte de esta premisa. Lo dejo ahí para ahorita dar una conclusión. José. Pues sí, finalmente el tema de un juicio es pues definir esa verdad jurídica, que no es otra cosa más que poder descartar o no descartar los hechos en base a las pruebas que existan, ¿no? Y finalmente esos hechos equipararlos a algún delito. Pues este juicio que vivimos la semana pasada es el juicio de la década o del siglo, porque pues apenas vamos arrancando, ¿no? Grandes personalidades se dieron cita en el Poder Judicial. Tuvimos un ex procurador general de la República, tuvo Chávez, y la defensa del licenciado Molina, que también fue incluso en algún momento senador. Está por toda la carne al asador, ¿no? Sí creo yo que en este juicio en particular se evidencia una persecución política por los hechos, ¿no? Por los hechos de que hay 120 o más de un centenar de personas
en la carpeta y solo un puñado han sido juzgados, han sido llevados ante la justicia, ¿no? Entonces eso sí queda claro, yo creo que inclusive no es ni siquiera debatible, ¿no? Las presiones al juez han de haber sido indiscutiblemente abrumantes, ¿no? Yo no hubiera querido estar en los zapatos, o tener en mi mano ese martillo de la justicia, porque sí fue mucha la presión, y eso se evidencia con lo claro de su dictamen, ¿no? De su determinación, porque no solamente hace la vinculación a proceso, sino la razona con una profundidad impresionante, ¿no? Quizás para poder decir, bueno, hay elementos que sigan, ¿no? Esto no implica ni mucho menos que sea ya la candidata a gobernador culpable. Significa que el juez consideró que hay hechos que se deben investigar, precisamente ver si esos hechos son probables o no, ¿verdad? Pero las evidencias él consideró que tiene. Aceptaron evidencias del Ministerio Público que mucha gente pensaba que no se iban a aceptar, y se desecharon evidencias de la defensa que mucha gente pensó que se iban a aceptar. Entonces, bueno, quedan 6 meses de investigación, que es una fecha muy interesante, porque de llegar a ser gobernadora la candidata al PAN, Eugenia, llegaría esos 6 meses ya siendo gobernadora, y entonces entraría en efecto el amparo, no el amparo, perdón, su fuero, con lo cual se necesitaría hacer un proceso para quitarle el fuero, o bien esperar a que termine su término para continuar el juicio. Muy bien. Yo quiero recordar el verano caliente del 86. Fíjense que ahora la agenda pública pues está centrada en esta elección, y justamente porque está judicializada pues la elección, como comentábamos en el programa anterior. O sea, estamos viendo pues un escenario en donde los jueces son sumamente relevantes en este proceso electoral, en donde han tomado suma relevancia pues las afirmaciones del Ministerio Público señalando posibles hechos de corrupción sobre una serie de personajes o personalidades que son importantes en la vida política, económica, social y religiosa de Chihuahua, ¿no? O sea, en esa carpeta que ha sido desmenuzada conforme los intereses mediáticos, vemos ahí pues que hay, decía Fernando, hay gente importante del clero católico, hay gente importante del sector privado, hay gente importante de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, hay gente importante del acontecer legislativo en ese periodo, ¿no? Entonces, eso pues convulsiona a la sociedad en general, y luego enfrenta, como es una estrategia muy clave pues por parte del gobierno federal, polariza a los buenos y a los malos, o a los corruptos y a los no corruptos, y a los fifís y a los chairos, ¿no? Entonces, como que estamos en un entramado muy complejo que a mí me recuerda el 86, en donde inclusive se dieron divorcios, se dieron escisiones de empresas, se habló de un fraude patriótico, ¿no?, por un exgobernador, y hoy pues creo que lo más relevante es la presunción de inocencia que está siendo utilizada pues por parte del equipo defensor, ya lo decía Pepe, de María Eugenia Campos Galván. Entonces, si bien es cierto que por el momento no pierde sus derechos políticos, pues es ahorita el debate entre los abogados, entre los que saben de leyes, para tratar
de encontrar la manera de que ella no sea candidata o que no compita por la gubernatura. Y por otra parte, bueno, está ya lo que el juez ha determinado hace unas horas, en donde sus derechos siguen vigentes, ¿no? Yo ahí la dejo y para hacer la próxima participación. Adelante, Fernando. Sí, yo retomaría la premisa de que no hay justicia sin verdad. Y en base a ella, entonces, ¿a quién culparíamos? O en su caso, daríamos la razón a María Eugenia Campos, a César Jáuregui, a Rodrigo de la Rosa, a los jueces, al gobernador, a sus aliados, a la fiscalía. Yo podría dar una respuesta, porque nada más que en ciertas etapas de la vida se tiende mucho a ideologizarlas. Entonces yo prefiero abordar sobre este concepto de la verdad. Y bueno, en México en lo que se refiere a la justicia, pues tenemos grandes huecos. Hay una hasta comisión de la verdad con el de los 41, ¿no? Y luego tenemos ya ejemplos de que jamás se va a saber la verdad. Quizás, como en el caso de Aburto, que el asesino de Colosio, en este asunto de la francesita no me acuerdo ahorita el nombre. Casells, que sí era culpable y que no era culpable, la liberan. Pero no solo a eso, hay miles de fosas clandestinas, hay miles de mujeres desaparecidas, que los familiares que claman justicia, y también hay miles de hombres y mujeres que están purgando penas siendo inocentes. Entonces, la justicia mexicana, frente a esa verdad, pues tiene grandes fallas, muchísimas fallas, y Chihuahua pues, es México, y también habría que pensar que este aparato jurídico, este aparato judicial, pues le aplicamos, habrá justicia sin verdad, pero no solamente el aparato de justicia, también está la otra parte que está siendo juzgada. Decía Martín, pues hay una serie de jueces que están, de abogados que están presentando argumentos y pruebas para decir, no, espérense, nuestros defendidos nada tienen que ver con estas situaciones de los que los acusan. Y llegamos a eso, ¿no? No hay justicias en verdad, pero pues, la pregunta es, ¿quién está diciendo realmente la verdad? ¿O quién está diciendo realmente, quién no dice lo que es y dice lo que quiere que sea? Y esto pues aleja abismalmente llegar a conocer una verdad en el corto plazo, y llevaría pues a lo que bien señala Pepe, de que de ser gobernador Amaro pues quedaría con fuero, pasan los 6 años, y a los 6 años pues quién sabe qué va a pasar, a lo mejor ya ni estamos aquí, ¿verdad? Pero por eso la pregunta, ¿hay justicia sin verdad? Frente a este caso y a muchos, pues es una pregunta eterna, y me preocupa, y sigue teniendo validez la pregunta de don Poncio Pilatos, ¿qué es la verdad? Pues ahora andan muy reflexivos, parece que vivieron intensamente la Semana Mayor. estuve tentado a interrumpirlo varias veces. Los 7 templos, recorrimos los 7 templos. Aquí, ahora viene un juicio muy interesante, y va a ser a las leyes. ¿Por qué eso? Estamos viviendo una etapa sin precedentes en leyes que quizás jamás se habían caminado, ¿no? Y esto es de suma interesante, ¿no? Cuando se hacen cambios a la Constitución, o México firma un tratado, no necesariamente las leyes se armonizan a esos preceptos, ¿no? Y por eso hay una jerarquía dentro de las leyes, ¿no? La Constitución y los tratados internacionales por encima de las leyes generales, y luego ya vienen las leyes específicas, y así sucesivamente hasta que llega uno a los reglamentos, ¿no? En los municipios, etcétera. ¿Y por qué digo esto? Ahorita mencionaba el doctor Cermeño el caso de los derechos políticos de la hoy candidata,